Buenos días. Nos encontramos en el despacho de don Emilio Labor Lavalle, que es fiscal y al mismo tiempo es profesor de la universidad. Nuestro motivo de nuestra entrevista a don Emilio es hacer unas preguntas sobre la mediación, tan en boga actualmente. En primer lugar, queríamos hacer la pregunta que si crees que es necesario o es útil en el ámbito jurídico en general y en el ámbito del derecho penal en particular, la mediación y el por qué. Bueno, pues me alegro mucho que hayáis contado conmigo para esto, y sí os tengo que decir o hacer primero una referencia histórica a la mediación, porque parece o tenemos el concepto en estos momentos que es algo muy reciente, y efectivamente lo es en nuestra regulación legal, puesto que la mediación civil y mercantil aparece en el año 2012 y nace, a mi juicio, fruto de una normativa anterior, que era el arbitraje, en que el arbitraje es un procedimiento heterocompositivo en que las partes se someten a un árbitro que va a hacer las funciones como si fuese un juez para dictar el laudo, en definitiva una sentencia, y sin embargo la mediación es un procedimiento autocompositivo donde las partes se ponen en manos de un tercero que les intenta llevar a un acuerdo, y por lo tanto esto es lo que va a justificar este tipo de mediación, como digo, civil y mercantil. La penal hablamos un poco después, porque el derecho penal es un derecho no dispositivo y por tanto, aunque sí haya una previsión legal para instaurar la mediación penal, pues te lo comentaré después. Pero digo, aunque nos parece que es un proceso muy nuevo, porque la ley de arbitraje, de donde van naciendo estas necesidades, pues es del año 2003, hubo una en el 53, una en el 88, una en el 2003, finalmente la última del 2011, ha sufrido muchas reformas, y ya en el 12 va naciendo la regulación nuestra sobre mediación. Pero digo que en esa panorámica histórica, pues esto no es tan nuevo como creemos, porque ya en Roma, que es de lo que influye toda nuestra legislación positiva, ya en el digesto se habla del arbitraje, como después lo va a hacer en las partidas y en el fuero juzgo en la Edad Media, donde el árbitro o el mediador en estos casos, el amigable componedor, va a ser el alcalde. Por eso digo que estos alcaldes se llamaban en las partidas alcaldes componedores, y era un trámite previo para llegar después, si era necesario, al litigio, pero se intentaba siempre en primer lugar. Y como digo, en Roma esta composición voluntaria aparece fundamentalmente en lo que se llama la venganza privada, de tal manera que cuando había un conflicto, en este caso normalmente penal, pues se podía llegar a un acuerdo entre las partes y así no pasaban a disposición del iudes, del juez, y se arreglaban entre ellos generalmente efectuando una reparación económica del mal causado, y con esto se solventaban asuntos. Y eso es lo que vamos a retomar en nuestros momentos, aunque parezca que esto es muy reciente, pues os digo, vamos más allá. Como decía Lampedusa, todo cambia para que todo sea igual. En definitiva, ese modelo que tenemos de mediación tan reciente, pues como digo, pues ya nace en el derecho romano. También existió en el germánico, evidentemente, la venganza privada. Todos recordamos la ley del talión, ¿verdad? Por eso. Bueno, don Emilio, en base ya, centrándonos en la actualidad, ¿qué experiencia ha tenido usted así en el tema de mediación? ¿Ha tenido alguna experiencia así del momento, de este momento? Experiencia investigadora, fundamentalmente, porque la mediación es muy reciente y concretamente la mediación penal está por venir. Pero se atisba ya de un modo nítido nuestra regulación positiva en el derecho penal de menores. En el año 2000 nace la ley penal del menor, y ahí es el fiscal quien instruye las causas de los menores, y a través de un principio que llamamos principio de oportunidad, el fiscal en muchos casos, cuando ha habido reparación y satisfacción de la víctima, pues no ejercita acusación contra ese menor. En ese instante vamos a decir que empezamos a tener el primer atisbo de mediación penal en el derecho de menores, no en el de los adultos, que está por venir y luego hablamos de él. Perfecto. Pero sí te digo, Enrique, que también, pues a partir del año 2003, en los procedimientos penales que llamamos juicios rápidos, cuando se llega a un reconocimiento de los hechos por parte del acusado y repara el mal causado, pues inmediatamente se produce una sentencia de conformidad, podemos llamar conformidad premiada, porque se le rebaja un tercio de la pena que le pueda corresponder.
y eso pues quizás también sea el primer atisbo en nuestro derecho positivo de la mediación penal. Muy bien. Entonces, ¿crees que la gente cree o conoce la mediación en la actualidad y qué se podría hacer dentro del ámbito judicial y fiscal en este sentido? Bueno, se conoce muy bien la mediación civil y mercantil, la mediación familiar y también la mediación hipotecaria. Por eso digo que la penal está en estos momentos atisbándose y por eso pues incluso pues yo podría investigar algo de ello. Pero también diré que la mediación penal nos la va a imponer, como no, la Unión Europea. Hay una decisión marco que obligaba a España a intentar resolver los conflictos penales con intervención de las partes y un tercero que les va a intentar llegar a alcanzar un acuerdo, y es la Unión Europea la que nos impone esta necesidad que tenía que haber estado aplicada ya para el 2006, vamos con un poco de retraso en la aplicación de la mediación penal, que yo la llamaría la alternativa de la alternativa. Es decir, tenemos la justicia ordinaria para resolver los conflictos, de ahí vamos al arbitraje para no tener que acudir al juez, y incluso para que no haya más que un diálogo entre las partes llegamos a la mediación. Por eso la llamo la alternativa de la alternativa como modo de resolución de conflictos. Y naturalmente pues la idea es externalizar este servicio. Vamos a decir que no es un servicio privado porque la previsión penal es que sea gratuito, habrá mediadores para realizar esto cuando las partes puedan alcanzar un acuerdo, y de esta manera pues se externaliza un poco esta función judicial, vamos a decirlo así. Y es curioso porque la ley de arbitraje prohíbe expresamente que se puedan resolver conflictos de derecho penal por ser derecho indisponible. Sin embargo, esta mediación, y como digo, a través de esta decisión marco de la Unión Europea, nos va a obligar a llevar esta mediación y plasmarla ya en textos legales. Va a servir, naturalmente, o la idea principal es la descongestión de los tribunales, que tienen una carga muy grande de trabajo, y en ese camino pues, en el que nos encontramos en estos momentos. Yo lo digo con una frase en latín, si no te parece mal, recordando nuestros estudios de latín en el bachillerato, es sine strepitu et figura judici, sin el estrépito que produce un procedimiento ordinario y sin la necesidad de que exista un juez. Un mediador puede llevar a las partes a alcanzar, a resolver el problema donde la víctima sea satisfecha, reparada del mal que ha sufrido, y el autor reconozca los hechos, con lo que no producimos victimización. Eso tendrá un valor social importante a mi juicio, sin ninguna duda. Por lo tanto, don Emilio, ¿qué puede aportar la mediación en su labor como profesional del derecho y a la sociedad en general, ¿no? Pues aparte de esto que he dicho de la descongestión de los tribunales, en lo que ha insistido mucho el Consejo General del Poder Judicial, pues va a traer esa satisfacción de la víctima sin necesidad de pasar por el trance de un procedimiento judicial ordinario, pues que además va a tener grandes beneficios también para el que ha cometido el hecho punible, porque durante todas las fases del procedimiento se puede llegar a la mediación. Da igual que sea en la fase de instrucción de la causa, que en la fase ya judicializada, donde nos encontramos ya en el juicio, que incluso en la ejecución de sentencia. Me explico. Si se alcanza un acuerdo it just might find